Bien, nos encontramos en el despacho del congresista Jaime Quito, quien sigue siendo congresista no agrupado, representa la región Arequipa. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes. Gracias por permitirnos esta entrevista. Muy buenas tardes. La verdad que hay muchos temas que hablar, pero yo quiero iniciar por algo que lamento mucho, porque desde el medio de comunicación, desde el programa, venimos siguiendo estas matanzas que se tuvo, estos asesinatos que los informes lo mencionan así, de muchas personas en las protestas, y escuchar a un embajador, ¿no?, como es el señor Adriansen, asegurar que prácticamente se mataron solos, que eran agresivos, y este tipo de situaciones que enfureció definitivamente a los deudos, a los padres de los jóvenes que habían sido asesinados, y por eso, bueno, por esas actuaciones tuvieron que sacarlos de esta comisión donde se estaba dando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué opina usted de las palabras del señor Gustavo Adriansen, que es embajador? Porque al tomar en cuenta esta posición del embajador, nos damos cuenta cuál es la posición del gobierno también. Bueno, de hecho, esta audiencia que se ha desarrollado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se han dado recomendaciones que deben cumplirse y el Ejecutivo no lo ha cumplido ninguna de ellas, y evidentemente los familiares están no solamente dolidos, sino que no se encuentra justicia hacia ellos, y encontrar a un representante del Estado ante la OEA, evidentemente no es que solamente te dice mucho, sino que es la actuación y la actitud de este gobierno de impunidad, que es lo que está buscando, no solamente en los fueros nacionales, sino en los fueros internacionales, ¿no? Y creo que en ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir señalando y exigiendo que acá tiene que haber justicia, tiene que haber responsables, tiene que señalarse y sindicarse quiénes han sido los autores mediatos, los autores que también han gatillado, porque han habido muertos. Son 60 vidas humanas que se han perdido, y de ninguna manera eso puede dejarse así por así, y con un discurso similar de una doble realidad a la cual estamos acostumbrados por este régimen, evidentemente todos sus súbditos también van a estar en esa misma lógica, ¿no? No, es lamentable escuchar a un gobierno sindicar, terruquear, sin ni siquiera tener pruebas, teniendo bajo su control de poder servicio de inteligencia y varias áreas que les podría dar respuestas. Sin embargo, tenemos a un gobierno, más allá de ser indiferente, más allá de todo, queremos, debe, y esto ya creo que son muchas palabras que a veces nosotros, hasta yo me incluyo, los decimos, pero ¿qué cosas concretas hay, congresista? Bueno, no hay ninguna cosa concreta y tampoco va a haber. Tenemos un ministerio público que no está haciendo un trabajo. No, y no van a hacer ningún trabajo. O sea, evidentemente ahí ya se ha mostrado que solamente es de pantomima las invitaciones que se le hace para que tomen un café entre los investigados y el que investiga, ¿no? Porque aquí hay una santa alianza en todos los aspectos, en el sentido de mantenerse hasta el 2026 y más bien mantener el gobierno o el poder hasta lo más que se pueda para garantizar los que siempre se han privilegiado. O sea, estamos aquí en una situación donde no importa las vidas humanas. Se ha demostrado claramente eso, que no importan las vidas humanas, y tanto así lo vamos a ver también en los demás aspectos. Definitivamente es lamentable escuchar esto de un congresista, porque no usted no tiene la mayoría, quizá, no es todo el Congreso, pero son algunos congresistas que vienen luchando incluso porque se conforme de una vez esta comisión de investigadora, ¿no?, sobre las muertes en las protestas, que hasta el día de hoy creo no se ha conformado. Pero hay congresistas que no les interesa, que simplemente quizá no fue en su región, o si fue en su región hay otros intereses, y no les importa la vida del ser humano, no les importa la vida de esas madres que están llorando a sus hijos, no les importa que estos juicios congresistas se hayan trasladado a Lima de manera incorrecta, y que los padres tengan que venir vendiendo todas sus cosas prácticamente para reclamar justicia acá, donde el hecho fue allá. Así es, y no les va a importar en lo absoluto, porque lo han demostrado a lo largo de todos estos años. Nuestro país su población está condenada simplemente a que desde la llegada de los españoles, un genocidio hacia la población, luego con las otras potencias que hemos tenido, nos han saqueado y nos han hecho lo que quieran con nosotros, y continuamos lamentablemente en esa situación. ¿Cuál es la salida? Y la salida a esto es que el pueblo tiene que organizarse, tiene que concientizarse y hacer política.
política. El problema es que destinar o determinar que unos cuantos hagan política por una gran mayoría, evidentemente la situación va a continuar siendo la misma, porque nos ponen un conjunto de ensayos y ensayos que simplemente se repiten y que han demostrado hasta la saciedad que no logran resolver los grandes problemas que tenemos en el país. Definitivamente ni siquiera logran resolver los problemas que tenemos en el país. No solo eso, sino que se muestra la gran incapacidad congresista, una gran incapacidad frente a muchos problemas. Y ahora sí me gustaría referirme al gran problema por el cual el país atraviesa y por el cual es responsable no solo de las muertes que hemos tenido, de las protestas, sino responsable de la crisis económica, de la crisis delincuencial y también de no haber haber hecho un trabajo de prevención ante el fenómeno del niño global. Hablo de esta organización bien estructurada por parte de los allegados, el hermano en este caso de la presidenta Dina Boluarte, el señor Nicanor Boluarte, donde un medio de comunicación escrito sacó la estructura que vincula a la misma presidenta de la República, que en un momento dijo que ella no es corrupta y que ella hace las cosas bien y que se diferenciaba. ¿Qué nos quiere decir? ¿En qué tipo de gobierno estamos? Bueno, estamos en un tipo de gobierno como los que hemos tenido durante todos estos años de la derecha, que han hecho lo que han querido y porque tienen la confianza de que no les va a pasar nada y que van a mantener el poder. Y va a haber la impunidad, como vemos en muchos casos, y lo que estamos viendo es la utilización del Estado, porque tener en este caso, los que son prefectos, subprefectos, como un aparato de construir un partido, ¿no? Y por otro lado, o sea, ver financiamiento, claro, beneficiarse y aparte ver de alguna forma el financiamiento a través de algunas obras que tienen que ver con alcaldes, que por cierto, los pueblos olvidados y profundos del país requieren alta inversión, pero hay bastantes sospechas respecto a quienes llegan. Totalmente. ¿No? Entonces aquí lo que vemos es que hay una impunidad tremenda y de taparse cada quien ese tipo de cosas con el propósito claro de mantener el statu quo, que nada se cambie, que todo siga igual. Y en la medida aquí necesitamos llevar a un desastre al país, a un colapso, para que de esa manera nos puedan seguir diciendo que los salvadores de todo esto son las empresas privadas o las políticas neoliberales, que necesitamos destruir el Estado para que simplemente sea un observador y sean los privados los que supuestamente resolverían los problemas en el país, y se ha demostrado que eso no es así. Lamentable lo que estamos escuchando, congresista, porque estamos en una situación muy crítica, demasiado crítica. Si esto hubiese pasado, y no voy a defender ni siquiera a nadie, no al expresidente Pedro Castillo, porque ya la justicia se encargará de dónde está, pero si esto hubiese pasado en el gobierno del expresidente Pedro Castillo, nadie estuviera en silencio como están ahora con lo que salió. Claro, los medios de comunicación serían los primeritos en estar hablando y el Congreso sería el primerito también en zapatear, ¿no? Entonces, no, en este caso lo que estamos viendo es una complicidad tremenda de llevar a un caos tremendo al país, y yo estoy completamente seguro que van a continuar sin ningún plan para enfrentar la inseguridad ciudadana, van a continuar sin ningún plan para poder salir de la crisis estructural económica a la cual nos están metiendo, y tampoco va a haber ningún plan para poder enfrentar la crisis que se nos viene con el niño global, que por cierto no tienen ni siquiera capacidad de gastar un sol. Exacto, y justamente eso me permite un segundo, porque acá tengo los datos que la Autoridad Nacional del Agua definitivamente es un desastre, y lo llamo así porque teniendo tanto presupuesto, tenemos solamente el gasto, un avance del 30.9%. Ese es su avance de ejecución cuando el Perú está amenazado, totalmente amenazado por estos desastres naturales. Va a colapsar el país, va a colapsar la economía, y al Perú no le importa nada, al gobierno y a estas autoridades que son responsables de los gastos. Claro, en realidad, como dije al inicio, lo que menos importa aquí es el pueblo, el ciudadano. Porque evidentemente con este caos son algunos sectores los que se benefician. Y también con el desastre, yo no diría desastre natural, sino un desastre del capitalismo y un desastre de las autoridades, porque no logran enfrentar el tema, porque se conoce y se sabe lo que puede ocurrir. Y tenemos experiencia de hace años de lo que ha ocurrido. Y evidentemente no hay ni un solo plan estratégico de cómo enfrentar el problema. Y aquí, por ejemplo, lo que me informo hoy es que quienes tienen mayores ganancias son las empresas de agua y se están preparando ya
para vendernos el agüita en bidoncitos o en botellita para cuando se venga la crisis. O sea, encima del desastre de las personas. Y las empresas constructoras que también nos dicen que hoy están en recesión, son las que se van a beneficiar con una supuesta reconstrucción. Las empresas privadas, en este caso las mineras, también van a tener sus propios beneficios con este reimpulso que nos dicen, el cual nos quieren llevar simplemente para decir que hay una crisis, una recesión, como alarma, pero para beneficiar a determinados sectores, pero nunca llegar a lo que tiene que llegarse es la población, el ciudadano de a pie que hoy en este momento está pidiendo un puesto de trabajo, que está pidiendo una remuneración, que está pidiendo una pensión mínima como son los adultos mayores de 65 años. Lo que usted nos está mencionando es que hay un plan estratégico de que en medio del desastre dejar que se caiga el país para que otros grupos puedan levantarlo con intereses ayudados o favorecidos por intereses políticos para intereses económicos. Bueno, eso no es ninguna, yo te diría que eso no es ninguna noticia de repente para nosotros, pero eso se ha visto en el mundo entero. Con las guerras y los conflictos vienen ganando empresas industriales como son las que generan las armas y también las empresas reconstructoras y otras también las empresas petroleras. Igual también en nuestro país, tal vez en menor cantidad, pero eso es lo que está ocurriendo. Basta simplemente revisar algunos periódicos que tienen que ver con temas económicos. Exacto, nos van a ir diciendo cuál es ese camino, ¿no? Pero el problema, claro, pues, pero no lo dicen de forma general, no es noticia, no es una cuestión que aquí lo que necesitamos es ordenar el país en el sentido de planificar estratégicamente de aquí a 10, 20, 30 años y también de forma inmediata y hacer los cambios que realmente se necesitan y se requieren. Eso nunca va a haber. ¿Y cómo vamos a hacer los cambios congresistas si la mayoría de cambios vienen a través del Congreso de la República? Un Congreso que hace unos días intentaba destituir a la Junta Nacional de Justicia, intentaba romper el equilibrio de poder, capturar todos los poderes del Estado que supuestamente son autónomos para dirigirlo a su manera. ¿Cómo vamos a cambiar el país y cómo vamos a tener nuevas políticas si el Congreso... Evidentemente el cambio no va por esas instituciones que usted señala y eso se ha demostrado a lo largo de los 200 años que estamos de república. El caso concreto, a mí la Junta Nacional de Justicia no me llama que sean individuos pulcros o transparentes. No tenemos, o sea, la justicia en nuestro país también está de capa caída. No tenemos una reforma real frente al tema de justicia, porque lo que se ve en las cárceles, quienes están, más del 95% son rateros, ladrones de celulares o de cosas pequeñas, pero los que han robado nuestro país como Odebrecht o las grandes empresas que dejan de pagar impuestos, eluden, evaden impuestos y tantos otros que tenemos de lavadores de activos y todo lo demás, ellos no, ni siquiera pasan o desfilan por los pasillos del Poder Judicial del Ministerio Público. Pero, evidentemente, tampoco no tenemos que ser tan ingenuos de darnos cuenta de que el Congreso tiene otro objetivo, porque no se está sancionando a la Junta Nacional de Justicia por la responsabilidad que tiene o debe o puede tener respecto a la justicia que tenemos hoy en el país, sino que se le quiere sancionar simplemente por cuestiones de manejo, y yo es lo que he denunciado desde el 2021 que soy congresista. He venido denunciando de que aquí existe todo un plan, si no siniestro, respecto a cómo la derecha y los grupos de poder no quieren ningún cambio en el país y para poder mantener el statu quo en el que se tiene, que es ninguna modificación a las políticas neoliberales, es que tienen que tener el control de todo para poder mantener el gobierno, mantener el poder, y si eso lo tienen que hacer con fraude, lo van a hacer. Lo que usted acaba de mencionar es cierto, la justicia de nuestro país no nos da la credibilidad, no nos da esa sostenibilidad de justicia que requiere, mucho menos el Ministerio Público con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Pero sí es cierto que lo que usted acaba de mencionar, que no se les está juzgando por el buen o mal trabajo que ellos vienen teniendo como Junta Nacional de Justicia, sino se los intenta sacar políticamente para poner a su propia gente y manejar de cierta manera o capturar el poder electoral. Es la intención con la que ellos intentan hacer, que es romper el equilibrio. Claro, es mantener, el poder electoral, que de alguna forma te va a permitir mantenerte en el poder, pero también lo otro es, me parece, yo veo, es que de alguna forma utilizar como cierto chantaje los temas judiciales para poder también arreglar, acomodar o acallar o silenciar a determinados sectores, ¿no? Porque lo que está pasando en nuestro país es que hay también persecución política respecto a dirigentes, por ejemplo, en el
caso de Arequipa, de dirigentes que defienden la vida, la agricultura, ¿no? No, sí, definitivamente. Nosotros hemos podido entrevistar a dirigentes de la región Arequipa y lo han mencionado varias personas que se sienten no perseguidos políticos por levantar la voz, no por poder llevar a cabo algunas movilizaciones y todo eso, y los indican y los culpan, incluso hasta los terruquean. Esto es lamentable. Ahora, congresista, sobre estos temas que quien maneja de cierta manera, lo que lo entiendo, es la derecha. ¿Se refiere usted a la señora Keiko Fujimori? Y le hago esta pregunta porque justamente el capo del fujimorismo, que es el señor Joaquín Ramírez, alcalde de la provincia de Cajamarca, es familiar directo del beneficiario que se reunió con el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte. Bueno, pero claro, le dice, creo que le dice tío de cariño, ¿no? Pero yo creo que esas son migajas en las que puedan ver con totalmente lo del alcalde. Migajas, pero, no, el acercamiento, la vinculación. No, evidentemente aquí en el país se han desenmascarado muchas mafias y muchas formas y estilos de cómo se enriquecen de forma ilícita, pero hoy buscan otro tipo de máscaras o estrategias o estratagemas para continuar en lo mismo. No ha cambiado absolutamente nada, siguen los mismos operadores en la lógica de siempre, ¿no? De que aquí la complicidad es de mantener un país en caos y en desastre para que unos pocos se vayan beneficiando. La complicidad de mantener un país en desastre, esto ya va más allá de la parte política, sino de la parte humana, congresista, porque en esta complicidad de desastres pueden morir muchísimas personas. Y lo han hecho y han muerto, y no creo que tengan un mínimo, como dicen, de sangre en la cara o algo de respeto por la vida humana, que lo hacen sin tipo de contemplaciones, porque lo único que miden y calculan es cómo obtener que sus empresas tengan ganancias, y cómo nos hacen creer que lo que nos están vendiendo es lo más correcto, y aquel que se oponga simplemente es tal o cual cosa. Aquí no te permiten opinar de forma distinta y nos dicen que hay democracia, y eso no es así. Totalmente cierto. Democracia, creo que cada día estamos más lejos. Yo sé que usted es congresista y sabemos cuál es su posición frente a algunos hechos que han sucedido incluso en el Congreso. Me gustaría conocer qué concepto le da usted al Congreso de la República en estos momentos. No usted como congresista, sino al Parlamento, que lamentablemente tiene la mayoría. Sí, mira, yo creo que yo lo único que hago es repetir lo que dice la mayoría de la población, porque yo soy un representante de la población, la población ha votado por mí, y lo que tengo que ser eco de lo que la población cree, piensa y quiere. Y hoy el Congreso está actuando de espaldas a la población, está actuando simplemente como un elemento más para continuar con todo esto, y es parte de lo mismo. O sea, no se sienta para poder también asumir cierto liderazgo, más que estar enfrentándose o tomando control de determinados espacios, de asumir liderazgo para enfrentar los problemas y poder sentarse a conversar con los diversos sectores, porque tiene la potestad de hacerlo para poder plantear estrategias de forma conjunta. Eso no existe. Totalmente cierto, porque el Congreso está muy alejado y me quedo con esa palabra, está a espaldas del pueblo, definitivamente, y está a espaldas de la realidad, y lamentablemente un congresista tuvo que pagar las consecuencias, como es el congresista Nano Guerra, al ver esta gran brecha en el sector salud, que no se ha hecho nada, no se hace nada, y creo que el Congreso está enfocado en otras cosas. Claro, mire, yo creo que estamos a punto de aprobar el tema del presupuesto, que por cierto viene del Ejecutivo. Y espero que esta vez en el presupuesto no sea como todos los años, simplemente en el Congreso, yo no sé para qué hacen tanta pantomima de tantos meses, ¿no? Porque al final de cuentas se aprueba lo que el Ejecutivo plantea. Exacto. Pero y en el Congreso simplemente viene para hacerse algunas obritas pequeñitas, ¿no? Y eso espero que cambie. Más bien que ese dinero vaya para poder enfrentar los problemas de la crisis que se nos viene del fenómeno global. Y aparte el problema es que tenemos déficit en cuanto, por ejemplo, en educación se ha aumentado. Yo estaba con una cifra muy baja, ahora son 135.000 millones de soles solamente en infraestructura para el tema educativo, y otra misma cantidad para el tema de lo que significa salud. Yo lo que usted comentaba, porque las postas médicas
no tienen médicos, no tienen medicinas, no tienen ni siquiera un ecógrafo y mucho menos tienen especialistas, porque no hay especialistas. Los especialistas solamente quieren trabajar en las grandes ciudades, pero en el campo, en los pueblos, de ninguna manera. Entonces, creo que aquí, si no pretendemos hacer reformas profundas que cambien todo esto, pero bajo un programa o bajo una estrategia de mirando todo esto, cómo solucionamos de aquí a una determinada cantidad de años, pero qué es lo que empiezo a hacer desde el momento, o sea, yo te aseguro que vamos a estar 20 o 30 años más en peores condiciones las que estamos hoy. El plan Boluarte ante la inseguridad ciudadana, ¿funciona o no funciona? No, el único plan, yo creo que el único plan Boluarte es cómo fugarse y escaparse del país, ¿no? Es porque ya es la quinta vez que se va del país, o sea, es tener vacaciones pagadas por parte de todos los peruanos. ¿El Congreso le da el permiso? No, evidentemente que el Congreso me parece que quiere ver lo menos y quiere ver más a Otárola ahí en Palacio. Por algo será, ¿no? Claro, pero el tema es que aquí, por más que quieran pretender decirnos que las salidas de Boluarte nos van a solucionar los problemas o vamos a vender el país. ¿Alguna salida ha solucionado el problema? Ninguna, y más aún que ahora nos vienen a decir que la PEC es la panacea del desarrollo de nuestro país. La PEC ya se da hace años y el país sigue sumergido, no solamente en la pobreza, sino que sigue sumergida en que no tenemos soberanía respecto a cómo nosotros podemos plantear el desarrollo que queremos. Sino aquí nos plantean por más de 200 años y desde la llegada de los españoles un modelo meramente extractivista en el que solamente vemos pasar nuestros recursos naturales y nosotros no podemos hacer una sola aguja. Y eso me preocupa, y porque si no miramos desde ese lado, los problemas van a continuar lo mismo. Y a mí me saca de quicio seguir escuchando a los brillantes economistas de que tenemos que traer más inversiones, de que eso nos va a generar mayores puestos de trabajo y mejor beneficio a la población. Yo, sinceramente, pareciera que los señores no saben nada de historia del país, ¿no? Para usted, ¿cuál sería la solución en este caso? Mire, aquí lo que primero tenemos que hacer para romper todo este drama y este círculo vicioso de que se dice muchas cosas, tenemos diagnóstico de todos los problemas en el país, pero nunca nadie hace nada. Exacto. Aquí lo que tenemos que hacer... yo le decía hace un momento, perdóneme que le corte, hacen esto, pero nunca hacen nada. Entonces, ¿cuál es su solución? La solución aquí, primero tenemos que pasar por un cambio de constitución. ¿Ya? Y necesitamos devolverle la democracia a la población, el poder al pueblo. O sea, no podemos hacer pantomima de democracia donde el pueblo no tiene absolutamente nada de poder. El verdadero poder emana del pueblo peruano. Y el poder constituyente lo tiene la población. Y hay que hacer que el pueblo se organice, el pueblo toma conciencia de los problemas, y por eso yo creo que no nos dan la educación que necesitamos para evitar cualquier tipo de concientización y tenga la capacidad política, no necesariamente partidaria, sino política, de entender que él tiene el poder y también la posibilidad de hacer cambios. Porque lamentablemente las instituciones que hoy tenemos juegan solamente para poder beneficiar a un grupo que nos ha ido realmente fregando todo lo que significa permitir mínimamente condiciones de vida mejores para la población. ¿Usted considera que deben regresar las protestas, que deben regresar las movilizaciones, de repente levantar la voz de protesta ante este gobierno? Bueno, yo creo que la población tiene todo el derecho de ejercer su legítima posición respecto a los problemas que ocurren, pero para mí el pueblo es sabio y es quien determina y define sus acciones, ¿no? Le mencionaba eso porque ya se están moviendo o se están escuchando algunas movilizaciones, incluso para el día 15 en Ica ya se están programando también para otros días en diciembre de diferentes lugares. Le menciono esto porque estoy en constante entrevistas con gremios, con sindicatos, con personas de la sociedad civil de diferentes regiones que vienen tomando esta postura. Me voy con esta pregunta: ¿cuál es su calificación o cómo considera usted que está el gobierno de la señora Dina Boluarte y el gabinete del señor Alberto Otárola? Primero, que no existe. Segundo, que solamente lo que están buscando es impunidad. Y tercero, es continuar garantizando las políticas neoliberales haciendo nada. Definitivamente una respuesta muy dura, pero cierta. Lamentable lo que nos pasa. Que Dios nos ampare y que Dios nos siga bendiciendo en medio de tanta crueldad, indiferencia y en tanta injusticia que hay como delincuencia dentro de nuestro gobierno. Muchísimas gracias, congresista. Muchas gracias.